Vamos a continuar con los ejemplos que habíamos empezado la clase anterior. No se olviden de que empezamos a estudiar las integrales dobles y hemos hecho algunas definiciones previas, hemos dado un significado geométrico a lo que significa la integral doble. Al final de la clase tal vez les muestre un pequeño video donde también se explica básicamente lo mismo, pero gráficamente, digamos, más bonito, para tener una idea conceptual de lo que hemos definido la clase anterior. Lo que hemos definido es una herramienta, o hemos desarrollado una herramienta para poder calcular geométricamente un volumen, por ejemplo, a partir de estas estructuras que son paralelepípedos, ¿no? O sea, agrupando varios de estos paralelepípedos, yo puedo simular una superficie más compleja como esta, haciendo que el elemento área que tengo acá en la base, en el plano XY, sea cada vez más pequeño, de tal forma que prácticamente tengamos un filamento más delgado incluso que esto, para que la aproximación a la forma que tiene la superficie en la parte superior sea exactamente igual a la forma geométrica, ¿no? Y eso se logra definiendo este módulo del vector P, que le hemos llamado norma de la partición, que es la diagonal del mayor rectángulo elemental que tenemos en la región R, donde nuestra función se encuentra acotada, por ejemplo este, y haciendo que delta x y delta y tiendan a cero, lo que logramos es obtener una aproximación lineal a estos incrementos con estos elementos diferenciales. Por lo tanto, multiplicando un elemento de área, porque esto es un producto entre una base y una altura, por ejemplo, ¿no? Y la altura del volumen sería z, y acá tengo el elemento de área multiplicado por la altura, que es z, lo que nos definiría o nos permitiría determinar una expresión que me permita representar o calcular el volumen de una superficie, el volumen que se encuentra debajo de la superficie, pero por encima del plano XY. Fíjense que en esta definición última que hemos colocado acá, estamos definiendo nuevamente lo que habíamos hablado. La superficie o la función z igual a f de xy se encuentra acotada en la parte inferior por el plano xy y en la parte superior por la propia función, porque voy a tener una altura diferente en cada punto, ¿no? Fíjense, un valor de z diferente en cada punto que nosotros tomemos en consideración dentro del rectángulo elemental. Entonces, hay distintos valores de z. En otras palabras, tengo distintos valores de altura correspondientes a cada uno de estos paralelepípedos elementales que hemos trazado acá y que luego los hemos ido enflaqueciendo, si es que vale la expresión, de tal forma que tengamos una mejor aproximación, como habíamos comentado. Respecto a las propiedades, bueno, son básicamente las mismas que responden o que ustedes han visto en cálculo 1 y que responden, reitero, a las propiedades de las transformaciones lineales, principalmente la primera y la segunda, son las propiedades de las transformaciones lineales. Las constantes salen fuera de la transformación, o en este caso de la integral doble, y puedo distribuir la suma de dos cantidades subintegrales en dos integrales separadas, evaluadas, por supuesto, dentro de la misma región donde hemos acotado ahora a f y a g. La integral siempre va a ser positiva si yo tengo una altura positiva. Y una región R la puedo subdividir en dos regiones siempre y cuando no se sobrelapen, ¿no? O no se pongan una con relación a la otra. La unión de R1 y R2 me va a dar R, como habíamos visto también en la clase anterior. El elemento de línea es un diferencial de X, que es lo que ustedes utilizaban en cálculo 1, pero el elemento de área es el producto de un diferencial de X por un diferencial de Y. Pero hemos hecho énfasis indicando de que existe acá un valor 1, que es el producto triple mixto, así también lo puedo ver, de los vectores de la base del modelo geométrico que estoy utilizando. ¿Qué modelo geométrico estoy utilizando? Estamos utilizando el modelo geométrico cartesiano rectangular. Las variables son X, son Y y son Z. Y este espacio vectorial, si lo conceptualizamos como un espacio vectorial,
está generado por la base canónica y el producto triple mixto de sus vectores, es decir, I vectorialmente por J y escalarmente por K, representa un volumen, ¿no? Representa un volumen. O el producto vectorial entre I y J me da K, y ese elemento K, el tamaño de ese vector K vale 1. Por lo tanto, ese es el valor 1 que tengo acá. Este es el valor 1 que tengo acá. Es el producto vectorial entre I y J. I por J me da K, y su tamaño vale 1. Y no se olviden de que el producto vectorial es un área, equivale a un área. El tamaño del vector resultante que encontramos haciendo un producto vectorial, no se olviden de que es equivalente al tamaño del área del paralelepípedo que formamos. Por lo tanto, como estoy utilizando los vectores de la base canónica para encontrar un elemento de área, ese elemento de área se encuentra y vale 1, y lo estamos representando así. Este término le hemos dado un nombre también, se le llama también de otra forma, se le llama el jacobiano de transformación. En todos los libros de cálculo van a encontrar de que este es el jacobiano de transformación, pero en realidad puede ser un producto triple mixto o un producto vectorial entre los vectores de la base que conforman el modelo geométrico que estamos utilizando para el cálculo o la definición de la integral doble en este caso, ¿no? Con eso en mente, bueno, aquí les puse una expresión del producto triple mixto o el jacobiano de transformación, que es lo mismo, es otra forma de definirlo también así. Y en la propiedad 7 dijimos que las integrales dobles, al igual que las integrales triples y al igual que las integrales de línea, las que ustedes resolvían en cálculo 1, son en general transformaciones lineales. Luego vimos algunas condiciones de integrabilidad que tenemos que analizar, y básicamente para que una integral sea resoluble, o es decir, sea integrable, la función subintegral tiene que ser continua en la región R donde estamos acotando la función. Tiene que ser continua, es decir, no tengo que tener una superficie como esta, ¿no? Continua. Una superficie que tenga continuidad en todos los puntos de la región R que hemos analizado. Luego vimos el teorema de Fubini, de Guido Fubini, que básicamente lo que nos hace es mostrarnos las posibilidades que tenemos para resolver una integral doble. Las posibilidades que tenemos son dos, básicamente, o integro primero para y o integro primero para x. Si integro primero para y, vale la pena recordar, lo que hay que hacer, bueno, la forma que yo les estoy enseñando, ustedes pueden encontrar otra manera posiblemente para darse cuenta, pero una manera útil e inicial, digamos, para empezar a resolver integrales dobles y principalmente para empezar a colocar adecuadamente y de manera correcta los límites, es trazar una línea vertical. Si resuelvo primero para y. No se olviden que habíamos comentado de que estas integrales se resuelven de manera anidada, por lo tanto, la primera integral que voy a resolver es lo que tengo adentro, que es esta, entre paréntesis, y la primera variable de integración es y. X va a ser una constante. Por lo tanto, si voy a evaluar primero para y, hago dos cosas. Trazo una línea paralela al eje y despejo de las curvas la variable y. Y igual a g1 de x y y igual a g2 de x, que van a ser mis límites inferior y superior respectivamente. De tal forma que el resultado de esta integral me dé una función que dependa únicamente de x, y x es mi última variable de integración. La variable x en este caso estaba comportándose como dos límites, ¿no? Dos topes. Me está diciendo que debo empezar a integrar desde A hasta B, mientras la variable y le está dando la forma a la región. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la variable x sea la que le dé la forma a la región de integración. Eso querrá decir entonces que la primera variable que voy a utilizar para integrar va a ser x. Por lo tanto, esto me está diciendo dos cosas también. Traza una recta paralela al eje x, en este caso una recta horizontal, y despeja x. Eso me está diciendo. Este paréntesis me está diciendo dos cosas. Traza una recta horizontal y despeja x de las funciones. Porque cuando despeje x de las funciones, yo diré, esta línea azul va a partir siempre de esta curva, que se llama h1 de y,
por lo tanto es mi límite inferior, y va a llegar siempre a esta otra línea curva que se llama H2 de Y, que es mi punto de llegada. Parto de esta curva y llego a esta otra línea curva. En cambio, Y solamente me está poniendo topes, porque me dice Y empieza desde C, porque esto se va a ir moviendo hacia arriba, así siempre se integra, hacia arriba. Se va a ir moviendo así, va a empezar en C, y luego va a ir subiendo, 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 hasta llegar a D. Y eso implica de que los límites para la variable Y son C y D, algo que no hay que perder de vista. La última variable que nosotros elijamos para resolver nuestra integral doble siempre tiene que tener límites constantes. No puede tener límites que dependan de una variable. Si ustedes de alguna manera encuentran que los límites para Y son funciones de X, han hecho mal, han hecho algo mal, y por lo tanto hay que volver a ver ese ejercicio, porque los límites finales siempre tienen que ser constantes, porque la variable Y solamente me señala de dónde empiezo y a dónde termino en el movimiento de esta línea horizontal, y me está diciendo que tienes que empezar en C, y C no depende de nadie, es un valor numérico, es una función constante, vale, no sé, 2, 3, 4, 5, lo que haga falta, lo que sea, y me dice que termina en Y igual a 6, a 7 o a 8, nada más. Ojo, tengan cuidado con eso. Vimos algunos ejemplos como este, por ejemplo, del primer triángulo, donde vimos algo que también es fundamental, porque la decisión que uno tiene que tomar para evaluar primero para X o primero para Y, que es el primer caso que habíamos visto hace un momento, depende de dos cosas. Depende de si la gráfica, la región es complicada, o depende si la integral es complicada. Entonces, esos son los dos motivadores que a mí me hacen decidir qué variable voy a elegir primero. La integral es muy difícil, entonces para la variable X, entonces resolveré primero para Y. O digo, la región, si coloco límites primero para X, es muy complicada, se subdivide en otras regiones. Por lo tanto, evaluaremos primero para Y, para la otra variable. Entonces, son los criterios, ¿no? Y en este primer ejemplo que habíamos resuelto, la integral que tengo que resolver es esta. Y la cantidad subintegral es tangente de X al cuadrado. Entonces, lo primero que ya puedo observar aquí es que esta función, elevado su argumento al cuadrado, va a ser complicado de integrar respecto de X, si quiero integrar esta función. Por lo tanto, tomamos la decisión de que creo que es mejor evaluar primero para Y. Porque si evalúo primero para Y, tangente de X al cuadrado es una constante, por lo tanto puede salir para la variable Y fuera de la integral. Es lo que hicimos la clase anterior, ¿no? Lo saco fuera de la integral y resuelvo esa integral tan simple como esa. La integral del diferencial de Y. Y por lo tanto, haber hecho eso me permite hacer aparecer un valor de X que luego me va a servir para poder integrar con un cambio de variable previamente la función tangente. Entre sus aplicaciones de las integrales dobles que también habíamos repasado la clase anterior están, lo primero, el cálculo de áreas. Puedo calcular áreas, las mismas áreas que ustedes calculaban en el prefacultativo, pero utilizando conceptos geométricos más que de cálculo propiamente dicho, conociendo áreas básicas como el teorema de la unicidad del área o el área de un encerrado por una circunferencia, el área de un triángulo, el área de un cuadrilátero, algunas áreas básicas ustedes conocían y a partir de eso podían hallar. En cambio acá lo que hacemos es utilizar la herramienta del cálculo para calcular cualquier área también, conociendo por supuesto las curvas que limitan la región o que encierran la región. Por lo tanto, si hacemos que la función subintegral valga 1, la integral que nos queda representa el área que estoy calculando y el área de la región R, donde estoy limitando la función z que vale 1, ahora en este caso, que vale 1. Su límite inferior valdrá 0 y su límite superior valdrá 1. Entonces lo estoy normalizando la altura, en otras palabras, la altura lo estoy normalizando y con eso me estoy quedando solamente con la región del área R, ¿no? El volumen es lo mismo, es la forma que hemos definido la integral, es el elemento de área por la altura. Y fíjense que esta expresión corresponde al área de un paralelogramo, es lo que hemos calculado.
el diferencial de A es diferencial de X, diferencial de Y, por Z. Esto es un elemento de volumen. Eso es un volumen. Diferencial de X, diferencial de Y es un elemento de área, multiplicado por Z es un volumen. Es el volumen de cada uno de estos rectángulos que habíamos dibujado acá. Perdón, de estos paralelogramos. El área, diferencial de X por diferencial de Y por Z. Entonces calculo el volumen de este paralelogramo. O de este paralelepípedo, perdón. Luego el volumen de este otro que está a continuación. Diferencial de X, diferencial de Y para ese punto, para este elemento de volumen que tengo acá, por su propia altura, que es diferente a la altura del primero, y así sucesivamente, ¿no? Vamos calculando, calculando y calculando. Y eso lo integramos con esa suma que representa la integral. También podemos calcular valores medios. Teniendo la función y dividiéndolo entre el área, tengo el valor medio de una temperatura, el valor medio de una densidad, el valor medio de una masa. Es una especie de valor promedio que estoy sacando a partir de una región, ¿no? Imagínense que quiero calcular una masa. Por ejemplo, esta. Podría representar una masa. No siempre representa, como vamos a ver más adelante, un volumen. La misma expresión puede tener otro tipo de representación. Podría representar la masa, por ejemplo, la masa de una placa. La función podría representar, por ejemplo, la densidad superficial multiplicado por el área. Eso es una masa. Deben acordarse de la física. La densidad es igual a la masa sobre el área. Entonces, si multiplico el área por la densidad, obtenemos la masa. Entonces, todo esto podría representar una masa de una lámina cuya densidad es variable. Y si quiero saber su masa promedio de todo el cuerpo, lo divido entre su elemento área y ya tengo el valor medio de la masa. Luego vimos estos ejemplos de cálculo de áreas. Hicimos 2 y nos quedamos ahí. Lo que vamos a hacer es continuar con más ejercicios. Quise repasar todo esto para que no nos olvidemos o para que nos acordemos lo que hemos hecho. Y además les pedí, no sé si lo habrán hecho, de que empiecen a estudiar, de que consigan en el internet o en cualquier solucionario o algún libro que estén utilizando o el que les he puesto ahí como referencia en Teams, empezar a calcular áreas, ¿no? Y a colocar límites, que es lo más importante. Empecemos entonces los ejercicios del día de hoy. Vamos a dedicar a hacer ejercicios el día de hoy. Fíjense que quiero hallar el área que está limitada por este lazo. Y este lazo, esta curva, está definida por esta ecuación. Lo he dibujado en el GeoGebra, pero lo podía haber hecho también a pulso, ¿no? Fíjense, si yo hago, por ejemplo, que Y valga 0, entonces aquí voy a tener que X vale 0, defino este punto, y X vale 2, defino este punto. Y si hacemos que X valga 0, todo esto se anula porque voy a tener 2 por 0 y me va a dar que Y vale 0, o sea, este punto. Si ya tengo este punto, ya tengo ese punto. Yo sé que Y, al estar elevado al cuadrado, va a ser simétrico respecto al eje X, porque voy a tener dos signos, ¿no? Un Y positivo y un Y negativo cuando saque raíz cuadrada. Por lo tanto, lo que tenga arriba, voy a tener exactamente a lo que tengo abajo. Por lo tanto, la gráfica es fácil darse cuenta de que va a ser una cosa así, va a ser un lazo, como este. Y quiero calcular su área. A ver, haremos que la clase sea participativa. ¿Nos conviene evaluar primero para X o primero para Y? ¿Qué dicen? Para Y, ingeniero. Para Y. Creo que sí, ¿no? Y es la mejor opción que tenemos. Digamos que esa es mi línea, mi línea auxiliar, como estoy decidiendo de que Y sea mi variable de integración. Yo puedo decir Y va a variar desde Y negativo hasta Y positivo. Y como tengo que despejar Y de acá, tengo que despejar Y de ahí, entonces eso implicaría de que tendríamos una cosa como esta. Tendríamos de que Y va a ser igual a más menos. ¿Dónde está nuestro más menos? Nuestro más menos X por la raíz cuadrada de esto. Ya está despejado Y.
dos signos, y negativo y positivo. Entonces esta línea partiría la variable y partiría desde esta función con signo negativo hasta esta función con signo positivo. Y x tendría que variar desde 0 hasta 2. Entonces así le voy a ir dando forma. Esa es una posibilidad. La otra, dada la simetría de la curva, que también se puede hacer, lo que puedo hacer es solamente calcular la mitad. La figura es simétrica, estoy calculando un área. El área que tengo acá arriba, la mitad de la hoja, es exactamente igual, simétricamente hablando, o de tamaño o de elemento área propiamente dicho, es exactamente igual. Por lo tanto, lo que puedo hacer es hallar solo la mitad y multiplicar por 2 mi resultado. En ese caso, y variaría ya no desde el signo negativo, y variaría desde 0 hasta la curva. Pero ¿cuál de los signos voy a utilizar? El signo positivo, porque arriba y es positivo. Entonces, x me va a dar los topes y empezaría en 0, empezaría ahí. A medida que voy avanzando, la variable y es la que le va a ir dando su forma. Digamos ahí, en ese momento y vale eso, menos de 1. X sigue avanzando y y va creciendo. Entonces y es la que le va dando la forma. Cuando llego a 1, y sigue creciendo. Sigo avanzando con x. X ha partido de 0. Y es la que está variando. Va variando. Entonces solamente una de las variables le tiene que dar la forma a la región, ¿no? No se olviden de eso. No es las dos variables. Una variable le da la forma y la otra variable le da los topes, de dónde a dónde. Ese es el criterio que tienen que acordarse siempre. Haciéndolo más grandecito, y ahora viendo la variación de x, x partiría en 0, reitero, y llegaría hasta 2. Mientras la línea vertical va cambiando de longitud, de tamaño, acomodándose a la forma que tiene este lazo. Y voy a empezar a medir desde 0 hasta la curva positiva, con signo positivo. Voy a usar el signo positivo. Y por lo tanto, como están pidiéndonos simplemente un área, el área será eso. Como ya hemos decidido de que y es nuestra mejor opción, y es la primera variable que vamos a utilizar. Por lo tanto, eso me está diciendo que tengo que despejar y. Y vale 0 y vale x raíz cuadrada de 2 menos x, que es lo que teníamos acá. Pero fíjense, el signo negativo no lo estoy considerando. Si alguien quiere considerarlo, lo puede hacer. X varía de 0 a 2, porque es el tope que nos dan, y fíjense que lo estoy multiplicando por 2. Lo estamos multiplicando entre todos por 2, porque en realidad al calcular la integral solamente voy a calcular la mitad de esta hoja, pero hay 2 de esos. Por lo tanto, como la simetría en este caso nos ayuda, lo multiplicamos por 2. Y esta es la integral que debemos resolver. Fíjense que la primera integral es bien sencilla. No hay cantidad subintegral porque estamos calculando un área, por lo tanto es y evaluado entre 0 y x raíz de 2 menos x. En otras palabras, es esta la integral que tenemos que calcular. Bueno, acá les estoy recordando simplemente una posibilidad para integrar esto, ¿no? Estoy haciendo un cambio de variable en la raíz. En 2 menos x le llamamos u. Lo elevamos al cuadrado. Desaparece la raíz. Encontramos el elemento diferencial. Nos queda eso y lo reemplazamos en la función. Como acá tengo un valor de x, despejamos x de acá. X va a ser u al cuadrado menos 2. Negativo. Es decir, 2 menos u al cuadrado. Y luego tengo u, que es a todo esto que le hemos llamado u, que está por acá. Y luego el diferencial de x, que vale menos 2u por el diferencial de u. Resolviendo esa integral, que es ya una... Y bueno, he cambiado también los límites, ¿no? Ahora lo he colocado todo en términos de u. Así que les puse este paso intermedio para recordarles cómo podemos integrar estos casos. Normalmente el caso más sencillo de integrar es cuando este término sea al cuadrado, ¿no? X al cuadrado. Así 2 menos x al cuadrado se volvería u, y ese x al cuadrado que tenemos acá me va a servir para eliminar este otro.
Pero en este caso no tengo un x al cuadrado, por lo tanto el cambio de variable le estoy haciendo a toda la raíz. Le estamos haciendo a toda la raíz. Este método sirve cuando acá tengo, por ejemplo, x o tengo x al cuadrado, x a la cuarta, cualquier valor de x que tengamos acá. Pero es un valor más grande o igual que el que tengo acá, ¿no? Este método se utiliza en esos casos. Por lo tanto, resolviendo la integral, que era esta en realidad, pero haciendo este cambio de variable, nos encontramos con que la integral calculada nos da el área y eso es igual a 32 raíz de 2 sobre 15. Es un valor relativamente pequeño. 32 sobre 15 es casi 2, ¿no? Un poquito más de 2 por raíz de 2. Y raíz de 2 vale 1.41, 42. El resultado final es casi alrededor de 3, una cosa así. Ese es el área. Y multiplicando, por supuesto, por este 2, ¿no? Sin olvidarnos de ese 2, tenemos el área de ese lazo. Sencillo. Hubiese sido muy complicado evaluar primero para x, ¿no? Fíjense. Eso es lo bueno de este teorema, del teorema de Fubini, porque x hubiese tenido que partir de esta parte y llegar hasta aquí. ¿Cómo identifico eso? Porque la función sigue siendo la misma. De acá tendríamos que además despejar x. Y como acá tengo un x al cuadrado y aquí tengo un x, simplemente se pone muy complicado. Se va complicando, no tiene sentido volverlo más complicado. ¿Se puede resolver? Por supuesto, se puede también resolver, se puede hacer varios artificios. Es más, si yo tuviese la posibilidad de despejar ya, digamos eso, yo podría hacer incluso una cosa como esta. Podríamos encontrar el punto más alto, acá, por ejemplo. ¿Y cómo encontraría este punto? Bueno, con una derivada, ¿no? Derivo esta función, lo igualo a 0 y encuentro este punto crítico, que es el punto más alto. Y sobre ese punto crítico trazo esta recta. Lo que salga, digamos 1.2, 1.3, lo que salga. X igual a 1.3, entonces haría variar x desde x igual esta parte de la curva hasta 1.3 y luego desde 1.3 hasta esta otra parte de la curva que tengo que identificar despejando x de acá. Se puede resolver, pero se complica y nosotros no vamos a ser matemáticos, ¿no? Nosotros vamos a ser ingenieros, no hay que perder de vista eso. A veces uno estudia y piensa que va a ser matemático. La matemática es un medio, no es el fin, no es el fin. Pese a que la matemática es hermosa, ¿no? Es hermosa. Y así calcularíamos esa área. No es complicado, fíjense, es un área bastante sencilla y ya está. Y ya está. Ahora nos pelearemos con volúmenes. Nos pelearemos con los volúmenes. Calculemos el volumen del sólido acotado. Acá nuevamente la recomendación que les hice el día lunes, ¿no? Tenemos que saber reconocer lo que son las ecuaciones. Gráficamente tengo que dibujarlos porque un buen dibujo me va a ayudar. Si no hago un buen dibujo no voy a poder hacer absolutamente nada. E incluso si lo grafico en el GeoGebra a veces es difícil identificar las regiones porque el GeoGebra lo mezcla todo y si bien pone colores azules, rojos, verdes, etcétera, etcétera, a veces es difícil ver cuál es la región que estoy queriendo ver, incluso con el GeoGebra. Podría utilizar el MATLAB para graficar las superficies también, entonces esa es una buena opción y también debería ser una motivación para que ustedes empiecen a utilizar el MATLAB. Hay bastantes tutoriales de MATLAB donde les enseñan a graficar superficies de cualquier tipo. Entonces podrían utilizar también, ahora que están en su casa, con posibilidades la mayoría de ustedes de acceder al Internet, entonces es una buena opción y una buena motivación también para empezar a manejar MATLAB. Un ingeniero debería saber manejar MATLAB, ¿no? Debería saber manejar. Bueno, en este caso las ecuaciones que nos dan corresponden simplemente a planos, por lo tanto eso es fácil de reconocer. El primer plano, este plano. Z igual a 1 más X más Y. Hay que acordarse de nuestras técnicas que hemos aprendido. Si no tengo MATLAB o me da flojera aprender MATLAB o el GeoGebra tampoco me gusta mucho o no quiero o quiero hacerlo, digamos, a pulso, entonces me tendría que acordar mis técnicas de graficación. Por ejemplo, diría, si no existen X y Y, si X y Y no existen, Z vale 1. Z vale 1. Por lo tanto, Z1 es este puntito que está acá arriba. Ese puntito. Si no existe Z, voy a tener en el plano XY esta recta,
que corta a X en -1 y a Y en -1, la recta que está acá abajo. Luego digo, ¿qué pasa si Y Z vale en 0? O lo puedo dejar así también. En el plano Y igual a 0, en el plano Y igual a 0, tengo esta ecuación que va a corresponder a esta recta, a una recta que está por acá. Y la otra recta va a ir por acá, va a estar sobre este plano. En otras palabras, la gráfica es este plano azul que tengo ahí. Pero lo he dibujado en perspectiva. El primer octante es lo que tengo aquí adelante. Esto es X, esto es Y, esto es Z. Este plano está atrás, en primer octante, segundo octante. En el tercer octante, en la parte superior del tercer octante, tengo la línea, esta recta que tengo por acá. Lo puedo dibujar a esa recta. Esa es la intersección del plano con el plano Z igual a 0. Lo voy a dibujar con un negrito para que se note mejor. Esa línea está en el plano XZ y es cuando Z vale 0. Cuando Z vale 0. Pero cuando ya tengo el plano, tengo este plano, ¿no? Tengo este plano. El siguiente es otro plano. En el espacio es un plano, porque ahora estamos hablando de volúmenes. Y en el plano XY tengo esta recta. Corto en 1 en Y y corto en 1 en X, esta recta. Por lo tanto, tengo ese otro plano. Tengo un plano por delante, ese plano va a estar por acá. Si yo me fijo y lo quiero graficar en este mismo dibujo, esa línea que estoy dibujando ahí, esa línea que hemos dibujado ahí, es esta que está acá, ¿no? O esta ecuación. En el plano XY. X es el eje rojo y Y es el eje verde, por lo tanto corto ambos en 1 y en 1. Pero este es un plano. Ese es un plano. Por lo tanto, lo que he dibujado solo es una línea. Por lo tanto, tendrá que subir esto hasta intersectarse con ese plano. Y esta otra línea se intersectará también con este otro plano acá. Y fíjense que voy a tener una especie de línea cuadrada acá, ¿no? O perdón, una región cuadrada acá adelante. Luego tengo los ejes coordenados, los planos coordenados. X igual a 0. X igual a 0 es el plano YZ. Por lo tanto, voy a tener una intersección acá en este eje verde y el eje azul. Ese es el plano. Luego tengo Y igual a 0. Ese es el plano XZ. Y luego tengo la base que va a ser Y igual a 0. El plano XY. Por lo tanto, tratando de entender todo lo que hay acá, el resultado de ese dibujo es este. El eje X es el eje rojo, el eje Y es el eje verde y el eje Z es el eje azul. Este pequeño triángulo que tengo acá arriba, pintado con plomo, es la prolongación de este plano en el primer octante, porque este plano va a ir creciendo en el primer octante. Y ese plano se va a ir desarrollando así. Estas líneas punteadas que he dibujado acá, esas líneas punteadas van a ser las líneas punteadas que van a resultar de la intersección de este plano con los planos coordenados XZ y YZ. Este cuadrado que tengo aquí adelante, que estoy mostrándoles con el cursor, es este que he dibujado acá. Este triángulo acá abajo, ese triángulo es este, ¿no? Este que he pintado con negro. En el plano XZ voy a tener esta región únicamente. Y esta línea que estoy dibujando, como mostrándolos con el cursor, es esta línea. Esa línea. Y esta otra línea va a ser la intersección del plano, de este plano, que está acá adelante, con el plano YZ. Por lo tanto, me va a dar esta línea. Entonces, ahí tengo en el primer octante todo un plano, toda una franja así, ¿no? Grande, que al intersectarse con el plano XY, me va a dar esta línea que está acá, encerrándome acá la forma triangular que tengo y que estaba acá. La parte más complicada de ver tal vez sea la parte superior, porque la parte superior no es plano.
No es plano como el plano XY, no es plano como Z igual a 0. La parte superior está definida por este plano. Por este plano. Y ese es un plano inclinado. Es un plano inclinado que se corta en X igual a menos 1, en Y igual a menos 1 y en Z igual a 1. Por lo tanto, es un plano que está creciendo y se está desarrollando, digamos, se está saliendo de la pantalla, ¿no? El dibujo que ha hecho el GeoGebra es así. Si ustedes lo vuelven a dibujar en el GeoGebra, tal vez tengan una mejor percepción. Y esto es el otro plano, el plano que tengo delante, este. Ese es el plano que tengo adelante, que está representado en este dibujo por esta región cuadrada o que tengo acá. Ese cuadrilátero que tenemos ahí. Por lo tanto, el volumen que quiero hallar es este volumen. Este volumen. Ahora, para colocar límites en este volumen hay que hacer exactamente lo mismo, pero hay que hacer dos veces. Lo primero que tengo que hacer es identificar quién es mi base y luego quién es mi altura, porque la altura es Z. Va a ser Z, y la base va a ser donde yo voy a colocar mis límites, porque se colocan límites en el elemento diferencial de área. En todo lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores, hemos colocado límites para el elemento área, para el diferencial de X, para el diferencial de Y. Por lo tanto, eso es lo primero que tienen que fijarse para graficar o para colocar límites adecuadamente en un volumen. Y la base, porque como estamos utilizando el sistema cartesiano rectangular, la base se deberá multiplicar por la altura. La base se deberá multiplicar por la altura. En este ejemplo, en este dibujo, si es que lo están viendo bien, tal vez estas líneas les confunda un poco, tal vez convenga borrarlos, digamos. Tengo ahora eso y este eje X tal vez lo pueda un poquito acortar para que se vea mejor. Ahí. Y el volumen que quiero calcular es esto. Tiene una base triangular. La altura es esta. ¿Y la altura hasta dónde llega? ¿Quién me dice? Ahí estoy dibujando una línea que me puede servir de referencia. Cuando yo me muevo en la región negra, en el área triangular, porque esa es la base que tengo de este volumen, cuando yo me muevo, siempre llego hasta el plano que tengo acá arriba. En otras palabras, imagínense que están ustedes caminando en esta región negra, en este triángulo negro. Son personas que están caminando en esta región negra. Cuando ustedes levantan la vista, ¿a quién van a ver? En otras palabras, voy a ver a este plano. Voy a ver a este plano. Es un plano que hace una especie de techo, ¿no? Como una especie de techo de esta forma triangular. Y siempre voy a ver el mismo, ¿no? Digamos que estoy justo ahí en ese vértice porque me han castigado. Entonces voy a ver esa altura. Cuando yo me muevo, digamos, acá, muevo ahí, ahora voy a ver el mismo techo, pero más arriba. Cuando yo me muevo a este otro lado, imagínense que nos estamos moviendo en esta región negra. Estoy por acá, en esta otra esquina, justo acá. Y yo levanto la vista y voy a volver ¿a quién voy a ver arriba? Voy a volver a ver al techo, plomo. Y en cualquier punto que yo me ubique en el área pintada con negro, en cualquier punto que yo me ubique y si levanto la vista, siempre voy a poder ver el techo plomo. Ese techo plomo está ahí. Si quieren lo puedo resaltar un poquito para que se vea mejor, digamos. Eso que estoy achurando es una parte del plano. Un poquito más abajo tendremos esto. Eso que estoy achurando para que se vea mejor es un plano. Y ese plano
conocemos su ecuación. Es importante identificar eso. Es importante identificar eso. Ese plano es este. Es este. Y ese plano tiene esta ecuación. Ese plano tiene esa ecuación. Por lo tanto, ahora ya sé cómo va la cosa. Ya sé cómo va la cosa. Ahora, si nos fijamos en nuestras aplicaciones que hemos visto, el volumen se calcula colocando Z, que es la altura, multiplicado por el diferencial de área. Multiplicado por el diferencial de área. Esto es volumen. El volumen de un paralelepípedo. Es el volumen de un paralelepípedo. Base por altura. La base es un elemento diferencial y la altura es Z, lo que yo mido en cada punto del área, midiendo hacia arriba. Por lo tanto, ya tengo identificado todo. Z es el techo y Z es esta función. 1 más X más Y. Por eso estoy colocando ahí. Ahora, solo tengo que ver este triángulo y tengo que colocar límites. Acá aparece nuevamente mi dilema. ¿Evalúo primero para X o evalúo primero para Y? La ecuación de esta recta, que va desde este punto hasta este punto, es esta ecuación. Es esta ecuación. Por lo tanto, de esa ecuación yo tendré que despejar o X o Y en función de qué variable yo decida evaluar primero. Parece que hemos decidido evaluar primero X, según esto. Por lo tanto, esta línea ahora que ya no me sirve para definir Z, sino ahora me va a servir para definir mis límites para el área. Como estamos evaluando primero para X, voy a trazar una recta paralela al eje X, este es el eje X, y diré X va a variar desde 0 hasta la ecuación de esta recta. Un error común, jóvenes, es decir que va a variar hasta 1. Y eso es algo que en todos los exámenes alguien siempre se equivoca y dice estoy colocando hasta 1 y quiere colocar límites en este triángulo o en este cuadrado que estoy dibujando. Quiere colocar límites ahí. Y dice, varía de 0 a 1. Mentira, no varía de 0 a 1 porque estaría incluyendo esta parte que no existe. Esta parte que no existe. Varía simplemente, X va a variar desde 0 hasta la ecuación de esta recta. De la recta que tengo acá. Una recta que pasa por 1 en X y por 1 en Y. Es esta su ecuación. Como estamos evaluando primero para X, entonces X debo despejar de acá. Y eso es 1 menos Y. 1 menos Y. Ahora lo único que me falta es ver la variable Y. ¿Y de dónde a dónde va a variar? Y va a partir de ahí. Mientras X le va dando la forma triangular a esa región negra, Y va a partir en 0, es decir, va a partir siempre de este punto, que es 0. Y es 0. Y va a llegar hasta Y igual a 1. Hasta Y igual a 1. En cambio, X es el que le está dando la forma. Por eso es una función que depende de Y. Porque estoy despejando X. X le está dando la forma. ¿Podía haber hecho al revés? Sí, podía haber hecho al revés. Podía haber colocado, por ejemplo, diferencial de Y y diferencial de X al revés. El que le va a dar la forma ahora es Y. Entonces tendría que trazar una recta paralela al eje Y. Eso es lo que me han enseñado. Si quiero lo hago y si no, no. Depende ya de ustedes. A ver, vamos a borrar eso. Esa línea y esta otra también la vamos a borrar. Y nos vamos a quedar con la línea amarilla. Solo que ahora la línea amarilla lo voy a volver paralelo al eje Y, porque es la primera variable que estamos usando. Entonces Y va a variar desde 0 hasta la ecuación de la recta. Ahora Y es la variable que le está dando la forma, hasta la ecuación de la recta, hasta esa recta. Por lo tanto tendré que despejar Y. Va a ser lo mismo, pero ahora eso vale X. Y X va a partir en 0, que es el límite inferior que tengo acá abajo, y va a llegar hasta, y va a llegar hasta 1, que está por acá. Va a llegar hasta 1. Y X en este caso me está sirviendo simplemente de decirme, o para decirme,
cuál es mi punto de inicio y cuál es mi punto de llegada, mientras la variable y le va dando la forma a ese triángulo pintado con negro. Y esta es la expresión. Ese es el elemento, bueno, el volumen que debemos calcular ahora, ¿no? Que debemos calcular. Bueno, habíamos colocado primero límites para y, entonces nos quedaremos con esos límites y veamos cómo resolvemos para nuestra integral. Habíamos hecho así. La primera variable que voy a utilizar para integrar es x. X le está dando la forma, por lo tanto mi integral será x más 1/2 de x al cuadrado más x por y. Esa es la primera integral. Fíjense que y es una constante, así que a y no le hacemos nada, y se queda ahí apegado a x, ¿no? Colocando o reemplazando mis límites, vamos a tener una cosa como esta. En lugar de x voy a colocar 1 menos y. 1/2 de x al cuadrado. En lugar de x al cuadrado voy a colocar 1 menos y. Y aquí voy a tener 1 menos y por y. Y fíjense que esta expresión que tengo acá solo depende de y, menos el límite inferior. Pero en el límite inferior este tiene x y este también tiene x. Por lo tanto, toda esa expresión se anula. Y me queda simplemente esto. Simplificando un poquito estos términos, desarrollando estos términos cuadráticos y haciendo los productos que me piden acá, nos queda finalmente una expresión como esa. Y resolviendo la integral, esta es una integral bastante elemental, el resultado me sale 5/6. Antes de hacer otro ejercicio, ¿alguna duda con este problema? ¿Me están escuchando? Se escucha, Inge, ninguna duda. Sí, Inge, se escucha. Perfecto. Si tienen dudas, no duden, valga la redundancia, en interrumpirme y salir de su duda. La peor pregunta, jóvenes, es la que no se hace. Es preferible de que se rían mis amigos o yo mismo, pero yo absorber mi duda. Eso es lo más importante. En este ejercicio he tratado de ser lo más esquemáticamente posible, lo más gráfico posible para darnos cuenta, y estoy usando las técnicas que les he enseñado para colocar mis límites y no equivocarme. Veamos otro, uno un poco más complicado. Dice, calcular el volumen del sólido acotado por esta superficie. Ya tengo problemas, porque ya no es un plano como en el otro caso. Lo que tengo ahí ahora es ¿qué se llama esa superficie? Es un paraboloide, pero es un paraboloide que se está abriendo sobre el término lineal que es y, por lo tanto es un paraboloide echado sobre el eje y. Luego tengo un plano, pero un plano paralelo al eje y, porque es un plano x más z igual a 1. Si z vale 0, x vale 1, y si x vale 0, z vale 1, por lo tanto es paralelo al eje y. X igual a 0 es el plano YZ. Y igual a 0 es el plano XZ. Y Z igual a 0 es el plano XY. Esta es la gráfica. Esa es la gráfica. Y quiero hallar el volumen que está acá. Veamos, vayamos identificando. El paraboloide es este paraboloide rosado que tengo acá. Es un paraboloide, es una campana. Pero normalmente mis paraboloides se desarrollaban hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Pero ahora tengo un paraboloide echado. El plano x más z igual a 1 es este plano, que está achurado. Corto en 1 en x y corto en 1 en z, por lo tanto se va a ir desarrollando hasta chocar con el paraboloide. Y se va a intersectar en esta línea que tengo acá, en esa línea curva que tengo acá. Y la línea puntea, o así con achurado que he dibujado, esta región achurada es parte de este plano. Parte de ese plano. Luego me dice x igual a 0. X igual a 0 es el plano Y0, YZ, por lo tanto es el plano que tengo acá atrás. Lo estoy tratando de mostrar con el cursor. Está en el plano YZ, por lo tanto tengo esta pequeña región acá atrás, blanca. Luego tengo y igual a 0. Y igual a 0 es el plano XZ, es este triángulo que tengo acá.
ese pequeño triángulo que tengo acá. Es un triángulo también, ¿no? Estoy mostrándoles acá un pequeño triángulo chiquito ahí atrás. El A0 es el plano XY, o sea, es esta partecita. Un pequeño triángulo chiquitito, pero no es tan triángulo porque su hipotenusa es curva. Tengo esto que es recto, tengo esto que es recto, pero lo que le podríamos llamar, entre comillas, hipotenusa es curva, porque forma parte del paraboloide, igual que acá. Acá también tengo un pequeño triángulo, pero un triángulo medio irregular, ¿no? Porque esto es recto, pero esto no es recto. Esto es curvo. Esto es curvo porque forma parte del paraboloide. Por lo tanto, el volumen que quiero calcular es este. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Alguna idea, jóvenes? A ver, para que vayan dándose cuenta, voy a ir lanzando algunas preguntas, pero espero que me contesten. ¿Quién es mi base? ¿Quién es mi altura? Porque esas dos cosas tengo que ver. ¿Quién es mi base y quién es mi altura? Porque si tengo la base, voy a colocar límites para la base. El diferencial de x, diferencial de y. Acuérdense hace rato lo que hemos hecho. Y si tengo la altura, ya tengo la función z. Ya tengo la función z. ¿Dónde está? Bueno, acá. En esto veremos. Ya tengo la función z. Eso es la altura. Y esto es la base. Por lo tanto, esas dos cosas hay que identificar. Hay que identificar la base y hay que identificar la altura. Ahora, en este ejercicio era fácil. La base es esta región negra. Y la altura es lo que yo veo caminando en esta región negra. Imagínense que esta es una habitación, es un museo, es una sala, lo que ustedes quieran. Y yo estoy caminando por esta región que tiene una planta triangular, la habitación. Está pintado de negro, además. Cuando yo levanto la vista, veo el techo que también tiene una forma triangular, pero además es inclinado. Pero siempre veo el mismo techo. Siempre veo el mismo techo y siempre tengo la misma base. Por lo tanto, es fácil en este ejercicio resolver el ejercicio o hallar el volumen. En este otro, tengo que hacerme las mismas preguntas. Tengo que decir, ¿quién es mi base y quién es mi altura? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? La base podría ser el plano XZ y la altura, el plano YZ y la altura a lo largo de X. Ya, podría ser, pero estaríamos más o menos en esta misma condición. A ver, vayamos viendo posibilidades, ¿listo? Vayamos viendo posibilidades. A ver, otro joven, otra idea, o una señorita. Vayamos haciendo lo que sabemos. Yo siempre hago, fíjense, yo ya soy viejo, y siempre me apoyo en estas mis líneas porque he aprendido así. Entonces yo digo, a ver, si estuviera caminando, si yo asumo que mi base es el plano XY, estoy tanteando, no quiero decir que sea el plano XY. Si es el plano XY, tendría que caminar por ahí. Fíjense este puntito que tengo acá, el puntito de abajo de esa línea, que está media confundida, es que le vamos a poner, no sé si ese color, o amarillo tal vez para que se vea mejor. No, creo que no se ve. Bueno, se quede con negro. Si yo empiezo a caminar, si veo este puntito que está acá abajo, de la línea que acabo de hacer, de la línea que estoy moviendo, mi base podría ser en la parte blanca. Voy a tratar de ampliar el dibujo para que se vea mejor. Ay, tal vez se ve mejor ahí. Vean la parte inferior de la línea negra que he dibujado. Esa línea negra se confunde también, pero ya no importa, lo dejaremos así. Vean el puntito blanco que está abajo, si es que lo pueden ver. Si yo me muevo por acá, si yo me muevo por la parte blanca que está en el plano XY, me estoy moviendo ahí, vengo más acá, me muevo hasta ahí, sigo moviéndome, parece que no tengo problemas porque mi base es esa forma blanca que tengo ahí, pero mi altura siempre es el plano, ese plano que está achurado. Ese plano que está achurado, este plano, que tiene hecho un recorte de ese plano y tiene esta forma media irregular. Pero tengo un problema cuando paso un poquito por acá,
Porque ya no parto de la parte blanca, ahora parto del paraboloide. Y arriba sigo viendo el techo. Por lo tanto, eso implica de que debería tener dos regiones para integrar. Ese es un problema, podría ser un problema, porque voy a tener dos regiones. ¿Qué pasa si yo ahora hago que mi base sea el plano YZ? Si tengo el plano YZ, estoy más o menos en la misma condición, porque mi base podría ser la parte blanca, esta parte blanca. Y encima de mí voy a tener nuevamente el plano. Pero ahora estoy caminando en la pared, si ustedes quieren, y estoy considerando que mi pared sea el plano. Pero tengo el mismo problema de hace un momento, porque en el momento en que llegue a este borde que está acá, a este borde que estoy mostrándoles acá, cuando subo un poquito, fíjense, ya no estoy pisando el piso, ahora estoy pisando el paraboloide, hasta que llegue un momento en que me choque con el paraboloide, con el plano. La distancia va disminuyendo, disminuyendo. Aquí va disminuyendo Z, pero ya no desde el plano desde el plano YZ hasta el plano achurado, sino estaría partiendo del paraboloide hasta el plano achurado. Entonces, mi problema es lo mismo que utilizar como base el plano X100, pero tengo una posibilidad más. Me gustaría que ahora mi base esté en el plano XZ. Pues mi base va a ser este triángulo que tengo acá. Y mi altura va a ser Y, porque voy a partir del plano y voy a llegar hasta el paraboloide. Y siempre. Por lo tanto, ya no tengo dos regiones. Siempre parto del plano XZ, que va a tener esta forma triangular ahora. Esa parte del plano XZ vamos a considerar, este triángulo pequeñito que tengo acá, y siempre lo voy a llegar hasta el paraboloide. Pues esta línea se va a prolongar hasta chocar en el paraboloide. Siempre. O sea, voy a tener un techo que prácticamente está pegado a piso en el origen de coordenadas, y luego, a medida que me alejo del origen de coordenadas, la altura aumenta, pero es un aumento gradual, porque hay unas regiones que es más y otra es menos, pero siempre llego al paraboloide. Entonces, mi solución, y esto es lo bueno, es darle la vuelta a esto. Ya no dibujar como normalmente dibujamos. Normalmente dibujo así, ¿no? X y Z. Lo que voy a hacer ahora es graficarlo de esta otra forma. Lo grafico así. Es la misma región, solo que he cambiado ahora mis ejes. El eje X es el eje rojo, el eje Y es este otro, y el eje Z es este. Y está en la regla de mano derecha, ¿no? Está en un sentido de la regla de mano derecha. Y ya está. Y ya hemos dibujado. Es la misma región, pero dado la vuelta. X, Y y Z. Bueno, ya no sería así, ¿no? Sería X, Y y Z. Y ya está. Cuando hacemos eso, hay que tener cuidado con el sentido de giro derecho. Siempre tengan cuidado, porque el resultado les puede salir negativo. Hay que tener cuidado con los ejes. Yo sé que a Y le estoy cortando hacia allá y a Z le estoy cortando en este punto, y Z está creciendo en ese sentido. Por lo tanto, la flechita para Z que tendría que ponerle está acá. X ha salido en su dibujo y este es Y. X por Y, Z, regla de la mano derecha, hagan la prueba. Sus 4 dedos de su mano derecha van en el sentido de X, dan la vuelta hasta Y, y desde Y, con su dedo gordo, apuntan Z. Está bien, X, Y, Z, sentido de giro derecho. Y fíjense que acá ya es más fácil incluso de ver. O sea, cuando estén resolviendo un problema así, agarren la hoja y denlo la vuelta a la hoja. Yo no puedo hacer eso con mi pantalla, por eso he dibujado rotando mi dibujo. Hemos rotado el dibujo. Y acá ya puedo ver bien fácil cómo voy a integrar. Mi plano, mi base, porque el elemento de volumen, la integral doble que estamos calculando es base por altura, pero nadie me obliga a que la altura siempre sea Z, y nadie nos obliga de que la base siempre sea el plano XY.
Normalmente es así, pero no siempre. Y en este ejercicio estoy viendo que mi mejor opción para la base es el plano XZ. Y la altura que sea el eje Y. Esa es la mejor opción. Por lo tanto, mi volumen queda como eso. Mi elemento de área está en el plano XY y es este pequeño triángulo que tengo acá. Este pequeño triángulo que tengo acá. Y la altura ahora es Y, porque siempre parto, fíjense las líneas que están acá, que están achurando al plano, siempre parten del plano XZ y siempre llegan al paraboloide. Para cualquier punto interno a este triángulo, ¿no? Que está dentro de este pequeño triángulo. A ver, voy a tratar de ampliarlo también para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, mi base va a ser este pequeño triángulo y la altura va a ser el techo para nosotros, en este caso, que es la altura, va a ser el paraboloide. Genial, listo. Ahora, la expresión, por lo tanto, que vamos a utilizar para nuestro cálculo de volumen va a ser este. Con eso, como esta debería ser una clase participativa, coloquen los límites ustedes y luego me dictan. Les doy 5 minutos. Les voy a poner las ecuaciones. Las ecuaciones están ahí. Esas son las ecuaciones. Y igual a x al cuadrado más z al cuadrado, coma, x más z igual a 1, coma, x igual a 0, coma, y igual a 0, coma, z igual a 0. A ver, por favor, jóvenes. La mejor manera de aprender es haciendo, ¿no? Copien las ecuaciones y luego les voy a mostrar el dibujo para que lo vean mejor después. Y ahí colocan sus límites. Y luego lo que hagan lo vamos a comparar con lo que he puesto en el documento. Y vamos a ver si yo me he equivocado o ustedes se han equivocado. ¿De acuerdo? Vamos a aprender entre todos. Por ahí yo me he equivocado y ustedes me corrigen. Ahora, si ustedes se han equivocado, van a corregir su error, viendo el resultado que les voy a mostrar después. Pero es importante, o sería importante, que ustedes coloquen sus límites. ¿Han copiado las ecuaciones, jóvenes? Para que les muestre el dibujo. Bueno, lo que puedo hacer es copiar y llevarlo acá. Bueno, ahí está. Ahí está la gráfica. Ahí están las ecuaciones. Y ahí está la expresión del volumen. Tienen todo ahí. Intenten colocar sus límites. Lo mismo. Los límites para X, para Z, primero para X, primero para Z, lo que ustedes decidan. Y Y. Y luego tener la expresión que corresponde al volumen. A ver, 5 minutitos. ¿Ya está, jóvenes? ¿Ya han colocado sus límites, muchachos? ¿Quieren ver lo que yo hice? Un poco largo me estás diciendo. Solo colocar límites, solo colocar límites. Está bien, hijo. ¿Quieren ver lo que hice para que comparen con sus resultados? Sí, ya, Inge. A ver, miren. Colocaríamos, bueno, le hemos dado la vuelta, ahora mi base es el plano XZ y mi altura es Y. Por lo tanto, como mi altura es Y, lo que voy a hacer es reemplazar la ecuación del paraboloide. Como ya está despejado Y, eso es inmediato. Simplemente es x al cuadrado más z al cuadrado. Luego dije, bueno, voy a colocar para z primero, mis variables que sean para z. La primera variable de integración que sea z y luego voy a colocar límites para x. Me fijo en z. Z es la línea azul. Z va a variar desde 0 hasta la ecuación de esta recta que tengo acá. Y la ecuación de esta recta es esto. Como estamos colocando primero para z, tengo que despejar z. 1 menos x.
Por lo tanto, z va a partir desde 0 hasta 1 menos x. Desde 0 hasta 1 menos x. Y x va a variar desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Y ya está. Esa es la integral que tengo que resolver. Ese es el resultado que deberíamos saber allá. No era muy complicado. Y reemplazo por la función y. En este caso es esto. Luego he colocado primero, estoy reiterando, límites para z. Por lo tanto, eso me dice que trace una recta paralela al eje z. Eso es lo que nos dice, ¿no? El criterio o la forma como les he enseñado. Tengo que trazar una recta paralela al eje z. Ya vamos a ver si me deja trazar esa línea. Creo que no me deja. Ahora tal vez. Creo que sí ahora. Paralela al eje z. Ahí está mi línea, paralela al eje z. Lo voy a trasladar hasta el triángulo. ¿De dónde a dónde está partiendo esta línea celeste? Está partiendo desde 0 hasta la ecuación de esta recta pintada con negro. Y la ecuación es x más z igual a 1. De ahí despejamos z, 1 menos x. Y esta línea, esa línea celeste, para x va a partir en 0 y va a ir desplazándose hasta llegar a 1. Hasta llegar a 1. Y listo, eso es todo. Tampoco es tan complicado, es bastante sencillo. Ya están los límites y ya está identificada la altura, que es ahora y el área que está en el plano XZ. Y tengo que colocar límites en un triángulo y eso es lo más fácil que existe. Resolviendo primero para z, bueno, la primera integral saldrá esto. X al cuadrado por z más 1/3 de z al cubo evaluado entre 0 y 1 menos x. Reemplazamos los límites, en lugar de z estoy colocando 1 menos x. Simplificamos esta expresión, nos da una cosa como esta. Resolvemos esa integral. Para x voy a tener 1/3 de x menos 1/2 de x al cuadrado más 2/3 de x al cubo y menos 1/3 de x a la cuarta. Reemplazando los límites de 0 a 1, el resultado es 1/6. Ya está. No era muy complicado. El volumen que estamos encontrando acá vale 1/6. Acá lo que hemos hecho es darle la vuelta a nuestro sistema de referencia. O sea, fíjense, es bien bonito. Es como un cubo, ¿no? Y puedo apoyarlo en cualquiera de sus caras. En cualquiera de sus caras. El gráfico real, digamos, el gráfico formal es este. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Habiendo hecho ese análisis previo que hicimos al principio, nos estamos dando cuenta que el plano XY no puede ser mi base, porque la base va a tener una parte que va a partir, valga la redundancia, desde el plano XY, pero hay otra parte que parte de la figura rosada. De la figura rosada, por lo tanto, eso implica dos regiones. ¿Lo puedo graficar así? Sí, por supuesto, lo puedo hacer también, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Así que creo que lo mejor es darlo la vuelta a nuestro cuaderno, ver así, y ya está mejor, porque acá ya tengo una altura fija, una altura que siempre parte. Fíjense acá, nuestra región está bien acotada con una sola vez, de una sola vez. Lo estoy acotando desde el plano y igual a 0 hasta el paraboloide. Lo estamos acotando ahí. Y nuestra base ahora está en el plano XZ. Y es un triángulo donde puedo colocar límites fácilmente. Puedo colocar límites primero para Z o primero para X. Si hubiese querido primero colocar para X, esta línea hubiese sido paralela al eje X, así. Entonces X hubiese partido desde 0 hasta la ecuación de esta recta, hasta la hipotenusa de este triángulo pequeño que tengo ahí. Entonces ahí hubiésemos colocado 1 menos z, 1 menos z acá. Y este otro límite se hubiese mantenido el mismo. Y ya está. Y hemos resuelto la integral y vale 1/6. Veamos otro ejercicio. Cambiaremos el orden de integración de esta integral.
¿De acuerdo? Quiero cambiar el orden de integración. Esa es una pregunta típica de los exámenes también, ¿no? Cambiar el orden de integración, me dice. Fíjense, ya me lo han colocado los límites. No me interesa cuánto vale la función es f de x100. Es como un volumen también. El área está en el plano x100, la base está en el plano x100 y la altura es z. Es estándar, digamos, ¿no? No hay mayor complicación acá. Pero quiero cambiar el orden de integración. Quiero que sea x la primera variable para usar y y es la variable que me dé los topes, es decir, los que tengan límites constantes. Acá la variable x la que tiene límites constantes. X tiene límites constantes. Eso quiere decir que la primera integral que hemos resuelto o que deberíamos resolver es para y finalmente para x, que es lo que viene a continuación en este ejercicio. A ver, ¿alguna idea? ¿Cómo se hace el intercambio? ¿Cuál creen que sea el criterio? ¿Cómo cambio el orden de integración? No es simplemente colocar acá diferencial de x, diferencial de y aquí que aparece x ponerle y aquí que aparece x ponerle y. Si hago eso está mal, no se hace así. El orden de integración no se cambia de esa forma. A ver, ¿cuál creen que sean los pasos? ¿Qué idea tienen ustedes? ¿Cómo puedo cambiar el orden de integración? Bueno, la idea es simple. Lo que hay que hacer es graficar la región. Tengo que tener la gráfica de la región. Y una vez que tenga la gráfica de la región, sobre la gráfica cambiar el orden de la integración. Tengo que graficar. Esa es la idea. La idea es bien simple. Si quiero cambiar el orden de integración, tengo que graficar la región donde estoy colocando mis límites. Es decir, en el plano XY tengo que graficar la región. Y una vez que hemos graficado la región, recién sobre esa gráfica voy a cambiar usando mis líneas que les he enseñado, paralela al eje X, paralela al eje Y. Ya pueden usar el criterio que mejor les guste. Pero la idea central y básica es que tengo que graficar. Y para graficar, me tengo que acordar que cuando coloco límites para la primera integral, hemos despejado y. Por lo tanto, y es igual a 4x sobre 3 y y es igual a 25 menos x al cuadrado en raíz. Eso es lo que tengo que hacer. De la primera integral obtenemos eso. De esta integral obtengo eso. X va a valer 4x sobre 3 y va a valer 4x sobre 3 y y va a valer a raíz de 25 menos x al cuadrado. En otras palabras, es esto que estoy dibujando acá, ¿no? Porque eso significa resolver primero para y. Para y significaba dos cosas, ¿se acuerdan? Trazar una línea paralela al eje y luego despejar y. Entonces, al despejar y, esto es y esto es y. Tengo dos y's, un y1 y un y2. Eso quiere decir que y ha variado entre 4x menos 3 y 25 menos x al cuadrado en raíz. Y por otro lado, yo sé que x me está poniendo topes, varía de 0 a 3. Entonces, con todo eso ya debería poder graficar. X me está poniendo topes, de 0 a 3. Me fijo, esta primera ecuación es una circunferencia de radio 5. Y esta otra es una recta, de pendiente 4/3. Ya está, ahí. Vamos a borrar estas líneas para ver solo la gráfica. Ya está. Esta es la gráfica de lo que tenemos acá. Esta es la gráfica de lo que tenemos acá. La primera es una circunferencia de radio 5 y la segunda es una recta, esta. Esa recta. Ahora tengo que fijarme, como hemos evaluado primero para y, debería trazar una recta paralela al eje y. Entonces, lo que voy a hacer es trazar mi recta paralela al eje y. Estoy reproduciendo el ejercicio antes de cambiar el orden de integración. Estoy trazando esa línea negra porque eso es lo que decía este ejercicio. Traza una línea paralela. Porque eso me va a permitir identificar la región. Y me está diciendo, tienes que partir desde la recta. Me está diciendo, partes desde la recta
y llegas hasta la circunferencia. Partes de la recta y llegas hasta la circunferencia, que está acá arriba. Es decir, que estamos avanzando en este sentido, ¿no? Parto de acá y llego acá. En ese sentido estamos avanzando. Parto de la recta y llego hasta la circunferencia. Mientras tanto, x varía de 0 hasta 3. Esta es la región entonces. Una vez que tenga identificada la región, porque podrían haber dos, podría haber identificado, no sé, tal vez esta otra forma triangular que tengo acá, o tal vez esta parte. Tengo que ver cuál es la región, y está esa región pintada con azul, con celeste. Lo que vamos a hacer ahora sobre esta región es intercambiar el orden de integración. Por lo tanto, ya no voy a utilizar una recta vertical como esta. Porque ahora, como estoy intercambiando el orden de integración, mi primera variable va a ser x. Por lo tanto, deberé trazar una recta paralela al eje x. Paralela al eje x. Así. Si me fijo, si nos fijamos, estamos partiendo desde y igual a 0 hasta esta recta. Pero eso es válido solamente en la región que va desde acá hasta 4. Ahí tengo un triángulo donde la variable x va a partir siempre de 0 y va a llegar hasta la recta. Pero cuando pase por encima de 4, de y igual a 4, parto desde x igual a 0, pero ya no llego a la recta. Ahora llego, ¿a dónde? Llego a la circunferencia. Y en el dibujo que ustedes ven ahí están esas dos regiones, ¿no? Hay una parte que parte desde x igual a 0 y llega hasta la recta, y hay otra región que parte desde x igual a 0 y llega hasta la circunferencia. Por lo tanto, con eso ya puedo colocar mis límites. Esta era la región que estoy queriendo transformar, es decir, intercambiar sus límites. Pero ahora ya no lo puedo hacer con una sola integral, lo tengo que hacer con dos. Una integral para la región triangular y una integral para esta otra región que está por debajo de la circunferencia. Por lo tanto, diremos, para la primera región voy a partir desde 0 hasta la recta, pero ahora tengo que despejar x, porque mi primera variable de integración es x. Entonces, de esta ecuación tengo que despejar x. Eso va a ser 3y sobre 4. 3y sobre 4. Estoy partiendo desde 0 y estoy llegando hasta la recta. Desde 0 y estoy llegando a la recta que se llama 3y sobre 4. Y y, esta línea roja que está acá, y está partiendo de 0 y está llegando hasta 4. Nada más. Con eso baso toda la forma triangular. ¿Quién le está dando la forma ahora? La forma le está dando x. Y y simplemente me dice de dónde a dónde. Parto de 0 y llego a 4. Ahora me falta integrar esta partecita, la parte de arriba. En la parte de arriba voy a partir x desde 0 y voy a llegar hasta la circunferencia. Por lo tanto, tendré que despejar de la circunferencia, tendré que despejar x. Voy desde 0 hasta la circunferencia despejando x. Pero ahora y parte de 4 y llega hasta 5, porque el radio de la circunferencia es 5. Y ya está, ya hemos intercambiado el orden de integración. ¿De acuerdo? Y hasta ahí tenemos nuestra clase del día de hoy. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ninguna. Bueno, entonces lo vamos a borrar. Y antes de irnos, les quiero mostrar un video de 2 minutos o 3 minutos, es bastante cortito, teórico, no va a resolver ninguna integral, pero les va a mostrar cómo se calculan los volúmenes en un modelo geométrico cartesiano rectangular. Es un video que está en inglés, pero está subtitulado también en inglés, pero voy a ir deteniéndolo de rato en rato para tratar de explicarles en español, ¿de acuerdo? Es que lo voy a borrar esto, lo voy a guardar mejor. Voy a cerrarlo, nuevamente voy a compartir. Voy a incluir el sonido del video, voy a compartir el escritorio. Ahora sí deben estar viendo mi escritorio. Y voy a abrir el video, que creo que lo he cerrado.
Eso quería compartirles para terminar nuestra clase del día de hoy. Nos hemos dedicado solo a hacer ejercicios. Ahora el trabajo, la pelota está en su cancha. Hay que empezar a practicar. Fíjense, ya pueden calcular áreas y ya pueden calcular volúmenes. En realidad ya pueden calcular cualquier integral. Pero en un espacio vectorial cartesiano rectangular. Es lo que hemos hecho, es lo que les he mostrado en el video. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Estoy usando paralelepípedos para simular el volumen de cualquier región que esté limitado entre el plano XY y la superficie en la parte superior. Es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Cuando veamos integrales triples, voy a limitar la altura ya no con el plano XY, voy a limitar con cualquier otra superficie, ya no necesariamente el plano XY, y eso me va a permitir introducir o me obliga a introducir una nueva variable que va a ser, por ejemplo, z. Eso implica una integral más, y eso será una integral triple, y la integral triple estará definido por el diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, multiplicado por su jacobiano de transformación adelante, que también vale 1, porque ahora estaría multiplicando y por j por k en producto triple mixto. Ese es un elemento de volumen. En cambio, en los elementos de área estoy multiplicando y por j simplemente, y por j, y el resultado me está dando k, y ese k es un vector unitario, ese vector k es un vector unitario. Por eso hay un 1 delante de el diferencial de x y el diferencial de y. Siempre hay un 1. Y en cualquiera de los planos, ¿no? Si yo quiero hallar el área en el plano xz como hicimos, ese elemento de área lo voy a multiplicar también con sus vectores asociados. Z, k e i. K por i me da z. Me da j. Y j también es un vector unitario. Y si yo utilizo el plano YZ como base del volumen, entonces multiplicaré en producto vectorial j por k, y eso me da i, que es un vector también unitario. En la forma estándar, mi base, el área, siempre está en el plano XY, aunque no siempre, ¿no? Hemos visto en el ejercicio anterior que mi base podía estar en el plano XZ o en cualquier otro plano. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y también quiero que vayan entendiendo de dónde sale el jacobiano de transformación. El jacobiano de transformación es un elemento, es una característica importante que tiene como una especie de factor de escala que toma en cuenta el tamaño de los vectores de la base del espacio vectorial. En este video que hemos visto no nos hablan de las bases, nos han hecho un resumen geométrico sencillo para entender, pero no nos están explicando el concepto de la base propiamente dicho y cómo está relacionado a través del jacobiano de transformación. Eso lo vamos a ver nosotros más adelante. El resto es un poco más aburrido, el resto es solo colocar límites y resolver integrales. Esa es la parte aburrida, ¿no? La parte más interesante es entender el proceso geométrico, el proceso matemático y además darle una matiz vectorial a lo que estamos haciendo. Es la parte bonita, porque me abre el panorama bastante. Ok, jóvenes, si no tienen alguna duda o alguna consulta que hacer, nos despediríamos hasta la siguiente semana, donde ya vamos a empezar a hablar de transformaciones lineales. Vamos a cambiar de bases. Ahí vamos a ver que los jacobianos de transformación no necesariamente son 1, como en el sistema cartesiano rectangular. Ahora, esos jacobianos pueden tener cualquier valor, y es una variable que hay que incorporar, o un resultado que hay que incorporar, en la integral, antes de empezar a resolver. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay ninguna otra consulta o ninguna otra... Bueno, en realidad no ha habido consultas hoy día, pero si no tiene ninguna duda adicional, nos estaríamos despidiendo. Hasta la siguiente semana.